Muy bien, bienvenidos al tercer módulo. Ya vamos a comenzar a seleccionar franquicias. Pensad que el tercer y cuarto módulo están íntimamente ligados, o sea que podríais comenzar por el cuarto y volver al tercero, o el tercero y después el cuarto. Yo he considerado que es mejor a la hora de empezar este punto de selección de franquicias empezar a trabajar estudiando o conociendo qué 5 puntos son los que establece o determina el franquiciador y que debemos tener en cuenta, conocer antes de empezar a recabar toda esa información que nos llevará a la primera selección de las franquicias que nos pueden interesar. Veremos cuál es el perfil del franquiciado, con local o sin local, población mínima, condiciones económicas, duración contractual. Serán los epígrafes que vamos a ver y que son definidos por el franquiciador. Es importante conocerlo porque condicionan también la selección de las franquicias que hagamos. El consejo que doy siempre es evitar en esta fase, siempre que sea posible, entrevistarse con el franquiciador. Más que nada es que es importante que seamos capaces de hacer una primera selección o un primer trabajo de aproximación sin vernos de alguna manera influenciados por el franquiciador. El perfil de franquiciado es un parámetro que define perfectamente el franquiciador, dado que él es quien conoce de forma más perfecta, gracias a su experiencia a lo largo de los años, qué perfil es el que mejor se adapta para la gestión de ese punto de venta. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el perfil que determina el franquiciador. Y por otro lado, el franquiciador cuenta con una herramienta muy importante que es la formación permanente del franquiciado, pues para poder ponerle a punto para la gestión del negocio. En segundo lugar, algunas consideraciones respecto a la disponibilidad de local o no en la franquicia. El franquiciador determinará, pero por el mismo concepto de negocio que él esté comercializando, determinará la necesidad o no de disponer de un local. Si es necesario tener un local, si no lo es, si es necesario tener uno en planta calle o en primera línea comercial, si no es necesario, si quizás sea necesario tener un local en una planta, una primera planta o unas oficinas. Todo eso lo condicionará y lo establecerá el mismo concepto de negocio. Pero una idea debe quedar clara, no es necesario ser el propietario de un local, esto que parece una perogrullada es importante decirlo, pero hay que reconocer una cosa y es que en función de si se es propietario o no, esto condiciona la búsqueda y la selección de las franquicias. De tal manera que un local, el franquiciador siempre determina qué superficie mínima de establecimiento quiere, y además define una serie de características mínimas, ¿no? Salida de humos, en el caso de la restauración, o una amplia fachada o un gran escaparate, en fin, lo que él establezca. Y en el caso de que tengamos ese local, si no se adecua a esas exigencias que establece el franquiciador, pues bueno, ya tendremos otro sistema para ir filtrando franquicias, ¿no? Nos condicionará mucho ese local. En el caso de que no dispongamos de local, pues sencillamente tendremos que proceder a la búsqueda del local en función de las características que determine el franquiciador. Por otro lado, el franquiciador también determinará una población mínima que en sí misma constituirá o de alguna manera establecerá una zona de exclusividad. La zona de exclusividad, como comentamos, es una zona que debe garantizar la rentabilidad del negocio. Y para garantizar esa rentabilidad, una gran ciudad, por ejemplo, he puesto el ejemplo aquí de la fotografía de un mapa, puede delimitarlo en una gran ciudad a través de barrios, a través de calles, incluso algún código postal o secciones censales, esto es como quiera realizarse, pero que quede de una manera clara, o puede realizarlo pues, a través de municipios, por ejemplo, la zona de exclusividad de la tienda X es el municipio de Sant Boi, y de esta manera estaríamos delimitando su zona de exclusividad. Y por último, hacer un comentario respecto al perfil o al target, al perfil de cliente que es el target de nuestras tiendas. Es importante conocer quién es nuestro cliente porque puede darse el caso de que a pesar de determinar perfectamente o delimitar físicamente una zona de exclusividad, esta no sea suficiente para rentabilizar el negocio, pues porque quizás el perfil de nuestros clientes en esa zona
pues no es el más abundante. Por lo tanto, es muy importante esta labor, la realiza el franquiciador, debemos exigirle que nos informe, que nos ofrezca garantías de que nuestra zona de exclusividad va a ser suficiente para rentabilizar el negocio. En definitiva, le vamos a pedir que conozca a su cliente y que en función de eso nos determine la zona de exclusividad. Respecto a las condiciones económicas, cada franquiciador determinará qué condiciones económicas va a establecer a sus franquicias. Pensar que lo habitual será el canon de entrada, el royalty de explotación y publicidad, así como ganancias vía margen o a través de rappels, son los conceptos, pero evidentemente cada uno de estos puede variar y ser de forma totalmente diferente de un caso a otro, ¿no? Puede existir canon de entrada o no, puede haber royalty de explotación o no, en función de cada franquicia, pues puede ser totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso esto lo iremos viendo. Duración contractual. La duración contractual la establecerá también el franquiciador y esta debe ser mayor que la duración del contrato de arrendamiento. Mayor o igual, pero bueno, mayor siempre ofrecerá mayor seguridad, desde luego. También es importante vincular la duración del contrato de franquicia con el tiempo de recuperación de la inversión. Pensar que el franquiciado va a hacer una inversión de dinero X que tardará un tiempo determinado en recuperarlo. Lo habitual en los contratos de franquicia es hacer contratos a 5 años, incluso menos. Por eso, en el caso de una recuperación de la inversión inicial del franquiciado para abrir esa tienda, ese establecimiento, pues bueno, esa recuperación de la inversión que realiza en un primer momento fuera más allá de los 5 años, el consejo que doy es que lo que habría que firmar es un contrato de franquicia que durará tanto como el periodo en el que se prevé que se recupere esa inversión inicial. Y al mismo tiempo, la duración del contrato de arrendamiento no puede ser inferior a la duración del contrato de franquicia. Por lo tanto, que lo tengamos en cuenta y una vez vistos estos 5 puntos que son parámetros que establece el franquiciador, ya podemos proceder a buscar, a seleccionar, a realizar una primera selección de franquicias y a buscar información de todas las maneras que nos sean posibles, que es lo que veremos en el cuarto módulo. Un saludo y hasta el próximo módulo.